Hola amigos, les saluda el profesor Ivito. Vamos a hablar en esta oportunidad del sistema respiratorio. No te olvides que vamos a hablar de clasificación del sistema respiratorio, vamos a hablar de histología y además de toda la vía respiratoria, incluyendo espirometría. Así que no te pierdas esta clase gracias a la plataforma virtual Elite Class. El sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes que forman parte del gran conjunto del sistema de nutrición, junto con el cardiovascular, junto con el digestivo, urinario, el también linfático y además el respiratorio, formando todos ellos el sistema nutricional. Como ustedes pueden ver en la pizarra, nosotros vamos a hablar en esta primera porción de fisiología, vamos a hablar de la clasificación estructural y funcional del sistema respiratorio y además vamos a hablar brevemente de la histología que forma parte de este sistema respiratorio. Cuando nosotros hablamos de fisiología del sistema respiratorio, nosotros nos acordamos de que son tres elementos muy importantes que tiene este sistema respiratorio. Uno de ellos es la ventilación pulmonar. Y ya que está en boga esto de la ventilación pulmonar, el uso de oxígeno y el uso de respiradores artificiales, nosotros tenemos que recordar que la ventilación pulmonar es un proceso autónomo, es un proceso automático, es un proceso involuntario e inconsciente que tiene la persona y consiste en permitir la entrada de oxígeno y la salida del CO2. Esto implica que existan dos procesos muy importantes. Uno es la inspiración y otro es la expiración. Entonces, permite la entrada del oxígeno y la salida del CO2, implicando el intercambio, obviamente, entre el aire que ingresa de la atmósfera y todos los elementos que pueden salir de la sangre a través del alvéolo pulmonar. Otra función importante es la respiración externa. ¿Y qué es la respiración externa? Una vez que la persona ventila, es decir, está respirando, está inspirando y está exhalando, en ese ir y venir del aire existen dos procesos muy importantes. Uno de los procesos es la respiración externa, la que consiste en que cuando el aire ingresa, recuerden que ese aire va a ingresar con un volumen de oxígeno. Este oxígeno va a entrar del alvéolo hacia la sangre y va a recibir en cambio CO2 para eliminarlo durante la expiración. A ese intercambio entre oxígeno que viene de la atmósfera y el CO2 que viene de la sangre producto de la respiración celular, a eso se les va a denominar respiración externa o también llamada hematosis. La famosa hematosis es el intercambio de gases entre el alvéolo y los capilares de los pulmones. No se vayan a olvidar, a eso se llama respiración externa. ¿Y a qué le llamo respiración interna? La respiración interna va a ser la respiración que va a estar a cargo de el intercambio de gases entre los vasos sanguíneos, ¿sí? Entre los vasos sanguíneos y las células que están en los diferentes tejidos. A eso se va a llamar la famosa respiración interna o también llamada tisular. Ahora, nosotros cuando hablemos, después de haber recordado ventilación, respiración externa y respiración interna, no te vayas a olvidar que respiración externa se llama hematosis y la respiración interna se llama respiración tisular. Hablemos brevemente de quién permite, cómo es posible que se dé este intercambio de gases. Este intercambio de gases se va a dar gracias a la histología que tiene nuestro sistema respiratorio. Un epitelio de este sistema respiratorio va a estar adaptado ¿para qué? Para que cuando el aire ingrese a nuestra vía respiratoria, pues no genere daño dentro de nuestro cuerpo. Por eso que en toda la entrada de nuestra vía respiratoria, nosotros tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Qué significa eso? Significa que en la fosa nasal, en la faringe, en la laringe, en la tráquea y en el bronquio primario, nosotros necesitamos tener un epitelio que cuando el aire ingrese lo purifique. ¿Y cómo lo va a purificar? A través de los cilios que tiene su epitelio. Todas las partículas de polvo y demás sustancias se quedan atrapados en medio de ese epitelio y así el aire sigue pasando hacia la parte más profunda de nuestra vía respiratoria sin dejar algún daño dentro de las estructuras. Por eso que luego vamos a encontrar, después de este epitelio pseudoestratificado, vamos a encontrar un epitelio simple cilíndrico ciliado. Ese epitelio simple cilíndrico ciliado
ahora va a estar prácticamente con menos cantidad de polvo de lo que sí podía tener al inicio en las fosas nasales, etcétera, pero ahora su epitelio se va a ir transformando y ya no va a ser un pseudo estratificado, sino va a ser una sola capa de células cilíndricas. ¿Y quién lo tiene? Lo tiene el bronquio secundario, el bronquio terciario y el bronquiolo terminal. Justamente es ahí donde termina lo que ya vamos a ver como vía o porción conductora, inicia el otro epitelio, el último de los 3 epitelios que tiene la vía respiratoria, epitelio simple plano, también llamado simple escamoso. Este epitelio simple plano va a permitir el intercambio justamente de gases entre el oxígeno y el CO2 de la sangre y de los alvéolos. Entonces, ¿en qué lugar vamos a presentar este epitelio? Como puedes observar, lo tenemos en el bronquiolo respiratorio, en el conducto alveolar, en el saco alveolar, obviamente también está ahí, y además en el alvéolo pulmonar. Son 4 elementos, aquí le hemos puesto 3, pero recuerda que también está el saco alveolar. ¿Entendido? Entonces, en mi mente tiene que quedar grabado algo. 3 cosas, 3 epitelios tiene la vía respiratoria. Presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, desde las fosas nasales hasta el bronquio primario. Del bronquio secundario al bronquio terminal, epitelio simple cilíndrico ciliado. Y del bronquiolo respiratorio hasta el alvéolo, epitelio simple plano. Así de sencillo y así de fácil. Ahora, una pregunta adicional podría ser: ¿cuál de estos epitelios se le conoce como el epitelio respiratorio? A ver, te doy 1, 2 y 3 segundos para responder. Listo, yo sé que lo has contestado correctamente. La respuesta es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. A este epitelio se le considera el epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio. No te vayas a olvidar de ese dato. Es una pregunta de examen clásica. ¿Entendido? Ahora, si nosotros hacemos un recordaris de lo que implica el sistema respiratorio, implicaba el conjunto de órganos que van a permitir justamente este intercambio gaseoso, ¿verdad o no? Recuerden que todos estos elementos nacen del endodermo. No se vayan a olvidar que también es una pregunta que ya hemos visto durante todo el transcurso del ciclo y de las clases que hemos venido dictando. En biología siempre es importante. Ahora, existen 2 clasificaciones. Mira, es muy importante que sepas eso. Existe una clasificación llamada estructural y existe una clasificación funcional. ¿Qué significa la clasificación estructural? Que va a tomar como clave, ¿sí? Pues he puesto clave aquí, la línea transversal que pasa por la C4. Es decir, vamos a trazar una línea a nivel de la vértebra cervical número 4 y todo lo que esté por encima de esa línea imaginaria se le va a llamar porción o vía respiratoria superior, y todo definitivamente que esté por debajo de esa línea se le va a denominar vía o porción respiratoria inferior. ¿Qué abarca la vía respiratoria superior? Abarca fosas nasales, la faringe y los senos paranasales. ¿Y qué abarca la porción inferior? Debajo de la C4 implica laringe, la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos y también dentro al pulmón con su lobulillo pulmonar. Entonces, una pregunta recurrente es: la sinusitis, ¿qué tipo de infección es? Hay 2 alternativas que mucha gente lo confunde. Dice, una infección de vía respiratoria superior o una infección de vía respiratoria inferior. Pues recuerda que si te dice que es la sinusitis, será la inflamación de los senos paranasales, por lo cual a eso se le llama una infección de vía respiratoria superior. La neumonía, que mucho se está hablando de los pacientes COVID-19 que cursan con esta patología, la neumonía, ¿verdad? Que puede ser producto en la comunidad o ya intrahospitalaria. Esta neumonía va a representar una infección de la vía respiratoria inferior. No se vayan a olvidar de ese dato. Y por último, ya para acabar esta primera porción, nosotros recordamos la famosa clasificación funcional. A diferencia de la clasificación estructural, donde tomábamos en cuenta una estructura, trazamos una línea por encima y por debajo, aquí no. Aquí vamos a tener en cuenta si se da el intercambio gaseoso o no se da intercambio gaseoso. Es decir, en las zonas de la vía respiratoria donde se da el intercambio gaseoso, se le va a denominar porción respiratoria, y en la porción
de la vía respiratoria donde no se da el intercambio gaseoso se le va a denominar la porción conductora. En otras palabras, ¿cuál es la frase clave aquí? La presencia de alvéolos pulmonares. Donde hay alvéolos pulmonares se le va a llamar porción respiratoria. Donde no hay alvéolos pulmonares se le va a denominar porción conductora. Entonces así, si intercambia gas, respiratoria. Si no intercambia gas, conductora. ¿Y por qué le llaman porción conductora? Porque como ustedes pueden suponer, el aire solamente se conduce por esta vía, solamente se conduce. Y al ser conducido, ¿verdad? Al ser conducido este aire, nosotros solamente vamos a permitir su paso y su tránsito. No hay intercambio gaseoso por dos razones. Una razón, que no tiene el epitelio especial para el intercambio, y dos, que no presenta alvéolos pulmonares. ¿Quiénes forman parte de la porción conductora? Y eso tienes que saberlo sí o sí. Tú no puedes avanzar a la siguiente parte del video si no te grabas la porción conductora. Y es así. Número 1, obviamente la fosa nasal. Número 2, bajas a la faringe. Número 3, bajarías a la laringe, la tráquea. De la tráquea sigue los bronquios. De los bronquios, la clasificación de los diferentes bronquios. Bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, y luego llegas a los bronquiolos. ¿Hasta qué bronquiolo? Hasta el bronquiolo terminal. Ahí termina la porción conductora. ¿Entendido? Justamente a toda esta porción conductora va a haber un volumen que se va a relacionar con esta porción conductora. Se le va a llamar el volumen del espacio muerto anatómico. Eso tenlo en cuenta en un video cuando vamos a hablar de espirometría. Recuerda que la porción conductora se relaciona con un volumen, el llamado volumen del espacio muerto anatómico. ¿Qué representa este volumen del espacio muerto anatómico? Representa la cantidad de aire que no se intercambia. ¿Y cuánto es? 150 mililitros. Ese es un dato, pregunta de examen. El volumen del espacio muerto anatómico es el volumen que no se intercambia, por ende está en la porción conductora y equivale a 150 mililitros. ¿Entendido? Pero ahora paso a la porción conductora. Esta porción conductora se va a relacionar con otro volumen llamado el volumen alveolar. Mira, así se va a denominar. Este volumen alveolar ahora va a tener o va a contener el aire que sí logra intercambiarse, por eso que se localiza en la porción respiratoria. ¿Y cuánto equivale ese volumen? Equivale a 350 mililitros de aire. Es decir, cuando yo respiro en la ventilación pulmonar, yo respiro un volumen total de 500 mililitros. Mira, de esos 500 mililitros, 350 logran intercambiarse en el alvéolo, pero 150 no se intercambia, es decir, ese aire solamente ingresa, se purifica y se calienta y sale con la cantidad de oxígeno que ingresó, es decir, no se intercambia. Sin embargo, esta cantidad de mililitros sí llega hacia el alvéolo y logra intercambiarse. Eso lo voy a explicar cuando hablemos de fisiología respiratoria, pero ya te estoy dando un dato. ¿Cuánto respiramos en total? 500 mililitros. ¿Cuántos de esos 500 mililitros se logran intercambiar? 350. Y de esos 350, ¿cuántos no se intercambia? Perdón, de esos 500, ¿cuántos sí se intercambia? 150. Entonces yo digo finalmente, de 500, 350 logran intercambiarse en el alvéolo y los 150 restantes forman parte del famoso volumen del espacio muerto anatómico. Listo, muchachos. Después de haber visto la clasificación tanto estructural como la clasificación funcional, solamente quiero resaltar algo. La clasificación estructural, vía respiratoria superior, vía respiratoria inferior. Y en la clasificación funcional tenemos la porción conductora, 150 mililitros, y la porción respiratoria, 350 mililitros. No te vayas a olvidar de eso. Vamos a empezar con la primera porción de toda esta vía respiratoria, llamada nariz. En la nariz es una estructura piramidal que se encuentra en la parte anterior de nuestra cara, ¿verdad? Es una estructura que va a tener la forma, el tamaño, dependiendo de nuestra genética y también de nuestra raza. Pero aquí vamos a tener tres elementos importantes. El primer elemento son los huesos nasales, unas estructuras que se encuentran en la parte superior, ¿cierto? Y que representan los huesos propios de la nariz. Segundo, vamos a tener un cartílago.
Cartílago tanto para formar el tabique nasal como el cartílago que se va a encontrar en la parte externa del ala de la nariz, así se va a denominar. Y también además vamos a presentar cierta musculatura, musculatura que ya está atrofiada, pero musculatura que está presente ahí como el músculo piramidal o del ala de la nariz también, ¿cierto? O el músculo dilatador del ala de la nariz, que son músculos que también son importantes recordarlos. Ahora, en el interior de la nariz, ya dentro de la cavidad de la cara, nosotros vamos a encontrar unas cavidades llamadas las famosas fosas nasales. ¿Y qué son las fosas nasales? Son unos espacios que están dentro de la nariz, formando parte de la cara, ¿entendido? Presenta unas paredes. ¿Cuáles son las paredes que forman parte de esta fosa nasal? Pues tú dices, en su pared anterior, o sea, esto sería la pared anterior, vamos a presentar unos orificios de entrada llamadas narinas, que son estos orificios o huequitos por donde el aire ingresa hacia nuestra vía respiratoria. Estas narinas van a ser características porque van a presentar unos elementos llamados vibrisas, las famosas vibrisas, ¿sí? Que son unos vellos, ¿sí? Unas vellosidades que tenemos aquí para que cuando el aire ingrese por acá, pues atrape las partículas de polvo, ¿verdad? Es por eso que nosotros, después que limpiamos nuestra casa, si tenemos un trapito blanco, nos aseamos las fosas nasales en su región anterior y vas a ver que todo ese espacio que ha ingresado hacia la cavidad nasal sale de un color oscuro como si tuviera tierra, porque ahí justamente se atrapa el polvo que nosotros respiramos. No te vayas a olvidar, las narinas, orificio de entrada de la vía respiratoria. Luego vamos a tener en su pared posterior acá, nosotros vamos a tener unas estructuras llamadas coanas. Estas coanas van a comunicar ya las fosas nasales con la faringe, en este caso con la nasofaringe, ¿ya? No se vayan a olvidar. Ahora, ¿qué tenemos como pared superior? Como pared superior vamos a tener esto que se llama la lámina cribosa. Esta lámina cribosa le va a pertenecer al hueso etmoides, miren ustedes. La lámina cribosa le pertenece al hueso etmoides y eso ya lo hemos visto en el sistema sensorial, ¿no? Que son elementos que va a permitir que los filetes del primer par craneal atraviesen la cavidad craneal hacia la cavidad nasal para captar los olores y así poder percibirlos, ¿verdad? Entonces, en la parte superior vamos a tener la lámina cribosa del hueso etmoides. En la parte inferior vamos a tener al hueso maxilar inferior, ¿no? En la pared inferior y además también el palatino que va a estar por aquí, ¿no? El palatino, no te olvides, por eso que ahí en la imagen he puesto palatino y maxilar forman parte del famoso paladar óseo. Demás que tenemos, en sus paredes laterales, que ya se van a ver así, sus paredes laterales lo forma básicamente el ala en la nariz y el hueso maxilar, ¿cierto? No se van a olvidar eso. Tanto el maxilar como el ala en la nariz forman la pared lateral y la pared medial lo va a formar un tabique, el famoso tabique nasal. Pregunta de examen. ¿Quién forma o qué forma el tabique nasal? Estructuras que forman el tabique nasal. Y tú dices lo siguiente, son dos estructuras. Uno es un hueso, el hueso vomer, ¿sí? El hueso vomer. Y el otro hueso se va a llamar el hueso etmoides o también llamada la porción vertical del hueso etmoides, ¿cierto? El etmoides en su lámina vertical, y el hueso vomer forman el tabique nasal. Yo te dije dos estructuras, claro, hueso y cartílago. ¿Y qué cartílago? El famoso cartílago septal. El cartílago septal. Y esos son los elementos que forman el tabique nasal. No te vayas a olvidar quiénes separan tanto la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. ¿Cuáles son las porciones que presenta justamente estas fosas nasales? Pues son tres porciones o regiones también llamadas. Una región anterior que lo vamos a relacionar con esta zona, miren, verde, ¿sí? Toda esta parte anterior de las fosas nasales se va a denominar región vestibular. Esta región vestibular que le hemos puesto de verdecito va a estar representado definitivamente por unas aberturas como las narinas y contiene aquí los vellitos que te había mencionado llamadas vibrisas, ¿verdad? Hacia la parte superior, un área pequeña va a estar formando por los filetes del primer par craneal.
A esta región se le va a llamar la región olfatoria, donde vamos a tener una pituitaria, la famosa pituitaria amarilla, que no es nada más que la mielina que se deja ver por los axones del primer par craneal. Aquí se capta el olor y se capta y se lleva hacia el cerebro. Y en esta región que queda en blanco es la región o región respiratoria. Esta región respiratoria va a tener dos elementos importantes. Va a tener primero la pituitaria roja, que va a estar formado por el famoso plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach va a ser el conjunto venoso que calienta el aire cuando lo inspiramos. Pero cuando este plexo venoso se lesiona o sufre alguna ruptura o por fragilidad o por otra característica, nosotros vamos a llamar a eso epistaxis. ¿Y qué es la epistaxis? La epistaxis va a ser el famoso sangrado anterior nasal, ¿sí? Recordando también que puede existir una epistaxis posterior. La epistaxis anterior es cuando la sangre sale hacia la cavidad anterior y la epistaxis posterior es cuando se va hacia atrás, ya comunicándose con la faringe. Entonces, el plexo de Kieselbach calienta el aire, pero cuando se lesiona puede sangrar este vaso sanguíneo y a ese fenómeno de sangrado del plexo de Kieselbach se le llama como epistaxis. Para que tú lo recuerdes, epistaxis es el sangrado nasal anterior y creo que con eso es suficiente, ¿sí? Y también recordar que la pituitaria amarilla contiene el epitelio respiratorio que atraviesa la lámina cribosa, ¿no? Contiene todo este epitelio olfatorio, ¿sí? Lo vamos a poner acá, el epitelio olfatorio, presenta un epitelio olfatorio. Recuerden que el primer par craneal tiene mucho que ver con esta pituitaria amarilla. Y finalmente tenemos las tres regiones de las fosas nasales: región vestibular, región olfatoria y región respiratoria. No se vayan a olvidar de ese dato. Y después que pasamos de las fosas nasales y le hemos estudiado, recuerden también, miren, un dato que quizás les va a servir a ustedes es la presencia de los senos paranasales, porque cuando vimos clasificación estructural decíamos fosas nasales, faringe, pero también teníamos los senos paranasales. Entonces recuerda que los senos paranasales son cuatro huesos que tienen senos paranasales. Lo vamos a tratar de poner de este color moradito, ¿ya? Hueso que tiene senos paranasales, el hueso frontal. El hueso frontal presenta seno paranasal, que es un espacio que tiene en su interior, ¿para qué? Para calentar el aire, para hacer resonancia, para disminuir el peso de la cabeza también, para eso sirve. Si no, imagínate un profesor que es bien cabezón, imagínate que si todo su cráneo tuviera hueso, el profesor no pudiera levantar cuando hace su clase de matemáticas, su clase, ¿no? Para no decir nombres. Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos, y ese profesor debe estar muy agradecido con Dios, que ese cráneo, gran cráneo que tiene cavidades llenos de aire, lo que le facilita disminuir el peso de esa cabeza. ¿Cómo se llaman a esos espacios? Se le llaman senos paranasales y uno de ellos lo tiene el hueso frontal. Otro hueso que tiene senos paranasales se llama el hueso etmoides. El hueso etmoides también tiene senos paranasales. Otro hueso que tiene senos paranasales es el esfenoides. Y aquí lo tenemos al famoso esfenoides. Y ahora viene la vedette de los senos paranasales. ¿Cuál es la vedette de los senos paranasales? El orificio más grande de todos los senos paranasales. Este huesito de acá. El famoso hueso o seno del maxilar superior. Este maxilar superior va a presentar el famoso antro de Highmore. Este antro de Highmore, ¿sí? Este antro de Highmore representa el seno paranasal más grande de los 4 que existen. No te vayas a olvidar de ese dato. Mira que ese dato se me estaba olvidando. Y además, esos senos paranasales presentan epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ya, no se vayan a olvidar de ese dato. Profesor, la faringe.
El siguiente elemento va a ser la faringe. Cuando hablemos de faringe, recuerda que esa faringe también lo vamos a estudiar un poco más en la vía digestiva, ¿no? En la siguiente semana la vamos a estudiar. Pero cuando hablemos de faringe, decimos que es un conducto músculo membranoso. ¿Qué significa músculo membranoso? Significa que esa faringe va a tener una parte muscular, ¿verdad? Una parte muscular por su alrededor, por lo que atraviesa, pero también va a presentar un epitelio que va a ser un epitelio respiratorio y luego va a tener un epitelio digestivo según lo que vamos a ver. Entonces, primer dato de la faringe, tamaño. ¿Cuánto mide la faringe? Aproximadamente desde la C1 hasta la C6, que son sus límites, aproximadamente hay de 10 o de 12 a 14 centímetros. Tú dirás, profesor, yo conozco gente que tiene un cuello muy grande, parecen jirafas. Ellos tendrán más del promedio. Profesor, yo tengo un amigo que le decimos húmero, no tiene cuello, así la corbata se la pone como vincha. Bueno, ese es otro caso. Pero igual, el promedio para todas las personas es de 12 a 14 centímetros. Recordar que la posición de esta faringe siempre es posterior a la cavidad oral, posterior a la cavidad nasal, como tú lo puedes observar. Mira, esa es la cavidad oral y la cavidad nasal. La faringe se encuentra posterior. Es más, cuando lo bajemos hacia la laringe siempre está delante y la faringe está detrás. Por eso digo, siempre la faringe es posterior. Grábate eso. La faringe y el esófago siempre son posteriores, todo el resto es anterior y es una forma bien práctica de aprendértelo. ¿Cuáles son las porciones que tiene la faringe? La faringe va a presentar 3 porciones muy importantes. La primera porción que tú vas a ver aquí es esta porción que la vamos a pintar un poquito de moradito, mira, esta porción, llamada la nasofaringe. Es la primera porción que se comunica después de las fosas nasales. Esta nasofaringe, también llamada rinofaringe o también llamado cabo nasal, va a ir desde la vértebra cervical número 1, desde aquí, desde la vértebra cervical número 1 hasta una línea que pasa por el velo del paladar, sí, ese velo que nos hace roncar, ese velo de nuestra faringe, del istmo de las fauces, ese velo. De la C1 hasta el velo del paladar, a eso le vamos a llamar nasofaringe. ¿Cuál es la función de la nasofaringe? Como tú puedes observar, el aire ingresa por acá y luego el aire sigue pasando hacia la faringe a través de esta porción. Entonces su función va a ser vía respiratoria. Como dato adicional, la nasofaringe presenta una amígdala. ¿Cómo se llama la amígdala? La amígdala faringe, ¿ya? Ahí la vamos a tener, o también llamada, cuando esta amígdala faringe se lesiona o se hipertrofia, la hipertrofia de esta amígdala, o sea, la patología de esta amígdala se va a denominar adenoides. Este adenoides que es muy común en los niños menores de 5 años, ¿no? Que obviamente tiene una hipertrofia natural de esta adenoides, pero después esta amígdala empieza a disminuir y el niño deja de tener esos problemas respiratorios, ¿no? Algunos pediatras recomiendan justamente la consulta con el cirujano pediatra o con el otorrino pediatra para que le den tratamiento quirúrgico, pero si no, puedes dar simplemente tratamiento farmacológico, tratamiento clínico y así tratar de controlar que este niño tenga algún problema respiratorio o que sufra a la hora de respirar, sobre todo de noche. ¿Entendido? Cuidado que es bien preguntado esto. Los papás consultan mucho sobre si mi hijo ronca, mi hijo debe roncar, mi hijo me preocupa porque no ronca. O sea, recuerda que hay papás que se preocupan por todo. Entonces, ya te expliqué sobre el adenoides y sobre todo sobre la amígdala faringe, ¿no? Y ahí está el dato. Profesor, ¿cuál es la siguiente parte de la faringe? La siguiente porción se va a llamar la bucofaringe, también llamada orofaringe o simplemente la porción oral de la faringe. ¿De dónde a dónde va? Obviamente va desde el velo del paladar hasta aproximadamente, algunos libros dicen, hasta aproximadamente la C4, que aprox es por acá, sería una línea aquí sería la C4, miren. Otros dicen una línea que pase por el hueso yoides, porque este es el famoso yoides, mira, este es el famoso yoides, ¿sí? Una línea, mira, finalmente yo siempre digo del velo del paladar hasta la C4 según el libro Tórtora, ¿entendido? ¿Qué va a tener esta porción? Como tú te das cuenta, hay una porción de morado y hay una porción verde, ¿no? Verde viene de la boca, es decir, por aquí por la boca ingresará el alimento, pero por atrás va a pasar el aire. Es por eso que si esta vía trae digestiva y trae respiratoria, es por eso que la función de esta vía es la famosa porción mixta. ¿Y por qué le llaman porción mixta?
porque va a tener una porción respiratoria, como hemos visto por ahí, una porción respiratoria, pero también vamos a tener una porción digestiva, ¿sí? Muy importante en la porción digestiva. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar la vía mixta respiratoria y digestiva. Respiratoria porque viene hacia de la nasofaringe y digestiva porque viene en la cavidad oral con los alimentos. Profesor, ahora, ¿qué más tenemos? Que aquí vamos a tener dos amígdalas más, la amígdala lingual y la amígdala palatina. Ellas más, hay un conjunto aquí de sobrenombres, ¿no? Tonsilar también le llaman, ¿no? Tubárica, cilíndrica. Mira, eso lo vamos a explicar el famoso anillo de Waldeyer cuando hablemos de boca en el sistema digestivo. Ahí te voy a explicar el famoso anillo de Waldeyer, ya para que te quede claro. Por último, después de la C4 hasta aproximadamente la C6, donde termina la faringe, hasta aquí, miren, de aquí a acá, nosotros vamos a tener ¿a quién? A la hipofaringe. Esta hipofaringe, también llamado laringofaringe, se encuentra, como tú puedes observar, posterior ya a la laringe, ¿sí? Va desde la C4 hasta la C6 y la vía que tiene esta porción es vía digestiva. ¿Y por qué digestiva? Porque ella se va a comunicar ya con el esófago para que el alimento pase hacia el estómago. Profesor, ¿y qué pasó con el aire? Ah, el aire viene aquí, mira, el aire viene por la nasofaringe, llega a la bucofaringe y luego se va hacia la laringe para la vía respiratoria. Es así como se cruzan tanto los alimentos que vienen por acá y el aire que viene por acá. Si tú sigues el pulmón, mira el aire ingresa por acá, mira, sigue el pulmón, mira, fosas nasales, coanas, nasofaringe, orofaringe y se ingresa a la glotis para meterse hacia la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Entendido? Ahora sigue el pulmón, que es el alimento. Aquí está tu canchita, tu motecito, está tu causita ferriñafana, tu agüita, todos los alimentos que tú comes, tu pescadito, mira, ingresa por la boca, bolo alimenticio, va a la orofaringe y aquí dice, ¿a dónde voy? ¿Me voy a la laringe o me voy hacia la laringofaringe? Entonces sigue hacia la laringofaringe, ya lo vamos a explicar eso, porque esta válvula cierra la vía respiratoria y el alimento va hacia el esófago, hacia el estómago para hacer todo el proceso digestivo que ya lo vamos a estudiar, ¿entendido? Entonces no te vayas a olvidar. Por eso también es importante que sigas el consejo de tus padres. Nunca se habla con la boca llena, nunca se conversa con la boca llena, nunca se ríe ni trata de emitir algún sonido cuando estás masticando. ¿Por qué? Porque entenderás que el aire y el alimento pueden cruzarse y te puedes asfixiar. Hay que tener mucho cuidado con esos elementos que estamos mencionando. ¿Sí? Listo. Y eso sería faringe. Espero que haya quedado claro. Lo que yo quiero que quede claro es faringe. Número 1, tiene 3 porciones. Una porción superior llamada nasofaringe, una porción media llamada orofaringe y una porción inferior llamada hipofaringe. Además que la porción superior es solo respiratoria, que la porción media es mixta, es decir, respiratoria y digestiva, y la porción inferior es solo digestiva y se comunica ya con el sistema digestivo. ¿Listo? Vamos a otra pizarra. Continuando con el sistema respiratorio, vamos a hablar ya de laringe. Recuerden que laringe es una porción que diríamos, cruzaba con la porción posterior de la faringe, ¿sí? Por eso que recuerden que tiene un tamaño pequeño, entre 4 a 6 centímetros. Su límite va desde la C4 hasta la C6. Quiere decir que aproximadamente si nosotros hacemos un corte por aquí, más o menos este es un cartílago importante que ya lo vamos a hablar, mira, vamos a hablar de este cartílago. Y nosotros trazamos una línea aproximadamente por aquí, decimos que aquí es la C4 y hasta aquí donde inicia otro elemento sería la C6. Entonces ahí tenemos la famosa laringe. La laringe va a tener unos cartílagos que cuando nosotros lo vemos en su cara anterior presenta hacia abajo un cartílago que tiene forma de anillo, miren, solamente hacia abajo vemos una estructura similar a esto. Hacia más arriba tenemos una estructura que va a venir así aproximadamente, miren, así, viene aproximadamente ahí, se junta, ¿sí? Se junta por aquí y aquí hacia adelante vamos a tener algo similar como esto, ¿no? Ahí tenemos esto y hay una lengüeta que sobresale de ellos y vamos a ver cómo se llama esa lengüeta, ¿ya? Esa lengüeta que nosotros le vamos a poner unos puntitos por aquí para que nosotros podamos observar. Obviamente tenemos este elemento de aquí, ¿cierto?
este elemento de aquí, que ya lo vamos a ver cómo se llama, y todo un conjunto, miren, todo un conjunto de membranas que unen a este elemento que está arriba con este elemento más inferior, ¿no? Y definitivamente aquí tenemos a este conjunto. Profesor, después de ellos, ¿qué baja? Hacia abajo vamos a tener una membrana, y empiezan los primeros anillos ya de la tráquea, ¿no? Recuerden que los anillos traqueales van a estar más o menos implícitos así, ¿no? Y así va bajando. Miren, es así como vemos una vista anterior estos elementos. Entonces, ¿cuál es el límite? De la C4 hasta la C6. Lo que he hecho es este elemento pequeñito lo he agrandado para que lo podamos observar, porque si no se va a ver muy grande la imagen. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se llamará este primer elemento? Entonces se llama epiglotis. ¿Y qué es la epiglotis, muchachos? La epiglotis va a ser considerado uno de los cartílagos impares que tiene la laringe, cartílago impar de la laringe. El siguiente cartílago va a ser este de acá, llamado tiroides. Mira, el famoso cartílago tiroideo, ¿no? Tiroides, también llamada la manzana de Adán, ¿no? Así también le llaman, la manzana de Adán. Eso lo sabemos bíblicamente, ¿no? O por una enseñanza religiosa que nos han dado. Por eso dice, ¿no? Como Adán comió la manzana se le quedó atrapado aquí y esa es la famosa manzana que nosotros tenemos. Imagínate si se hubiese comido una sandía, ¿cómo se llamaría esa tiroides, ¿no? Pero así le conoce. Tórtora le dice la nuez de Adán, ¿no? Por su tamaño y su forma. Entonces ahí tenemos esto. Y hacia abajo vamos a tener otro cartílago llamado cricoides, ¿no? El famoso cricoides, que es un cartílago hialino, básicamente de forma de anillo, ¿no? Entonces aquí tenemos, mire, epiglotis, cartílago elástico, es una válvula. ¿Por qué es una válvula? Y ahí lo que yo quería explicarte. ¿Te acuerdas cuando el alimento venía por aquí? El alimento venía por aquí. Si el alimento y este epiglotis dejan todo este espacio libre, este espacio se llama glotis, ¿sí? Aquí le vamos a poner el espacio que está dentro de esas cuerdas vocales, se llama glotis. Si el alimento ingresa hacia la glotis, nosotros vamos a tener primero un reflejo de tos, el famoso reflejo tosígeno, donde la persona va a toser para tratar de eliminar ese elemento que está invadiendo la vía respiratoria, donde no debe de invadirla. Pero la epiglotis tapa la glotis y así el alimento, como ya no tiene por dónde ir, su único camino es seguir la vía digestiva. Y aquí va a estar ya el esófago. Y el esófago está esperando así, mira, esperándolo, así como tú lo esperas, esperándolo. Aquí está el esófago, esperando que el alimento, aquí se llama esófago, ¿no? Eso recuerda que lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos sistema digestivo. Entonces el alimento no pasa gracias a la epiglotis, por eso se le considera una válvula que evita que el alimento vaya hacia la vía respiratoria. Pregunta de examen clásico. La tiroides, que sería este cartílago, es hialino y se le conoce como el escudo de las cuerdas vocales. Si tú quieres saber cuál es la funcionabilidad o la relación que está entre la tiroides y las cuerdas vocales, es bien sencillo. Cógete esa zona de aquí, seas varón, sea mujer, porque ambos tenemos, por si acaso, sino que los varones lo tenemos un poco más desarrollado por la cantidad de testosterona que tenemos, ¿no? En la pubertad, nuestras cuerdas vocales se ponen gruesas y con ellas nuestra tiroides. Entonces, si tú quieres ver la relación que existe entre tiroides y si es verdad que las protege, pues tú repite el número 33. Dices 33. 33. Yo te digo, siga, pero cuidado. Una vez pasó eso en el consultorio, estábamos hablando con una abuelita, decía, señora, respire, ya respiraba. A ver, señora, repita 33, 33. Siga, señora, 33, 33. Señora, siga. Y la señora dijo 34, 35, 36. No hagas eso. Tú haz solamente 33. 33, 33. O si no, haz como si estuvieras arrancando un carro. Haz. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Si tú coges tu tiroides y haces esto, vas a sentir esa vibración de nuestras cuerdas vocales, ¿no? La relación interesante que tiene nuestra tiroides. Pero ojo, cartílago tiroides, porque además de él, por aquí se va a depositar una glándula que ya la has visto y la has estudiado en el sistema endocrino, ¿no? Ya la habrás estudiado muy con su istmo, ¿cierto? No sé si te acuerdas, la glándula tiroidea, ¿no? Aquí está, miren. Así más o menos, ahí está la glándula tiroides. No la confundas, la tiroides con la glándula
tiroidea que se localiza ahí, ¿no? Y en la parte posterior recuerda que vamos a encontrar a quién, a la paratiroide, ¿no? Que es otra cosa, ¿ya? Listo. Y por último, el cricoides que te mencionaba, que es un cartílago hialino también, y además es la base de la laringe. Es un anillo que sujeta, como tú ves, a los cartílagos de la parte anterior, de los cartílagos de la parte posterior. Y por último, tenemos los cartílagos pares, que son 6. 2 aritenoides, 2 corniculados y 2 cuneiformes. ¿A quién le llaman corniculados? ¿O quiénes son los aritenoides? Este de aquí, mire, este de aquí se llama aritenoides, ¿no? Y son 2. Este de aquí se llama corniculado, y son 2 también. Y este de acá se llama el cuneiforme, ¿no? El cuneiforme. Entonces nosotros tenemos 2 cuneiformes, 2 corniculados, 2 aritenoides. Ahí tenemos 6 cartílagos pares. Recuerda que son 6 cartílagos pares. ¿Y cuántos cartílagos impares son? Son 3 cartílagos impares, ¿ya? Esos cartílagos impares van a ser 3. Aquí lo tenemos para que se pueda apreciar un poquito mejor. Es la glándula tiroidea, ¿no? Con su istmo, con todos los elementos que tú debes de recordar de ella, ¿ya? Ahí tenemos, miren. Por eso les decía, no confundan al cartílago tiroideo con la glándula tiroides, ¿ya? No la vayan a confundir ustedes. Listo. Y ahí tenemos la famosa laringe. Pero pasando la laringe vamos a tener un elemento ya cartilaginoso. Básicamente es cartílago, con un porcentaje de músculo en la región posterior. ¿Cómo se va a llamar ese elemento? Se va a llamar tráquea, que va a formar parte del ya conocido árbol bronquial, ¿no? El famoso árbol respiratorio. ¿Cuál es el tamaño? Un aproximado de 10 a 12 centímetros, unos límites desde la C6, aquí, hasta aprox, aquí, una línea que pasa por la vértebra T4. Esta línea me marca el límite, ¿para qué? Para que se considere tráquea. ¿Por qué? Porque a partir de aquí la tráquea se bifurca, como ustedes pueden observar. Se bifurca en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, y ahí es a nivel de la T4, generando el famoso ángulo traqueal, ¿no? El famoso ángulo traqueal. Antiguamente llamado el ángulo de Luis, ¿no? El famoso ángulo mal llamado también ángulo, simplemente ángulo traqueal, que implica la división del bronquio derecho del bronquio izquierdo, que ya también lo vamos a ver en la siguiente pizarra. Ahora, ¿cuál es la posición de la tráquea? Es anterior al esófago. Recuerda que el esófago es posterior, y recuerda que este elemento llamado tráquea, ¿sí? La tráquea es anterior. No te vayas a olvidar de esa relación. Igual, la laringe es anterior y la faringe es posterior. Son datos y preguntas de examen que siempre suelen venir. Esta tráquea tiene una constitución de 16 a 20 anillos incompletos, recordando que el último de estos cartílagos, mira este cartílago de acá, este último cartílago se llama el famoso espolón traqueal, o llamado simplemente carina. La carina o espolón traqueal es el último cartílago que tiene nuestra tráquea. No te vayas a olvidar de ese dato. En su histología nosotros vamos a encontrar que la tráquea tiene una mucosa, y dentro de la mucosa tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Va a presentar una mucosa donde vamos a tener ciertos plexos linfáticos que forman parte de la primera barrera encefálica, ¿cierto? Barrera que forma parte de las defensas e inmunidad de nuestro cuerpo, y además presenta cartílago. ¿Qué cartílago tiene? Cartílago hialino incompleto. Profesor, ¿cómo sería el cartílago hialino incompleto? Es decir, nosotros tenemos un cartílago así y de esta forma, ¿no? Incompleto, no está cerrado. ¿Quién lo cierra? Un músculo, el famoso músculo lisotraqueal, ¿no? Aquí tenemos este músculo liso, ¿sí? Este músculo liso va a hacer que se cierre la tráquea, ¿no? Y aquí tenemos el famoso cartílago incompleto de la tráquea, ¿no? Son así 16 a 20 anillos que tiene constituido la tráquea. Y por último, hacia afuera hay una línea llamada la membrana adventicia, que va a rodear todo lo que es la tráquea. Función de la tráquea: permitir el paso del aire. Recuerda que es vía conductora. ¿Entendió, chicos? Entonces, hasta aquí hemos hablado de fosas nasales, faringe, laringe y tráquea. Lo que vamos a ver a continuación es hablar de el árbol bronquial, es decir, bronquios y bronquiolos, y también ya la división de los pulmones.